Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 13 de abril. Estamos en miércoles santo, en esta Semana Mayor. Y justamente ya a las vísperas de empezar el Triduo Pascual. Hoy recordamos en la liturgia de la iglesia a San Hermenegildo mártir y también a San Martín I. San Martín I nació en Todi, Umbría, Italia, y se distinguió entre los sacerdotes de Roma por su santidad y su sabiduría. Fue el último de los papas mártires. El emperador Constante II lo mandó exiliar por condenar el monotelismo en el Concilio de Letrán. Enviado a Constantinopla, lo insultaron públicamente, lo condenaron, encarcelaron y finalmente lo enviaron al Quersoneso, Sebastopol, en donde murió de hambre en el año 656. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Martín I, Papa. Bien, tomamos el texto bíblico para hoy del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos entonces la versión de San Mateo sobre el tema de la traición de Judas. Ayer, día martes santo, tomábamos el texto de San Juan capítulo 13, la tradición de Judas contada desde San Juan. Jesús moja un pedazo de pan y también se lo da a Judas, y Judas pues sale corriendo de aquel lugar. Y hoy pues San Mateo capítulo 26 nos cuenta precisamente su versión. Judas ya había confabulado, había visitado a aquellos hombres, ¿verdad?, al Sanedrín, a los fariseos, y pues quería entregar a Jesús. Ya había ido frente a los sumos sacerdotes. Y pues hoy ese diálogo entre Judas y Jesús: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Judas reconoce que está traicionando a Jesús, reconoce que le va a hacer mal. Es importante saber que los seres humanos tenemos ciertas capacidades que Dios nos ha dado, virtudes, dones que Dios nos ha concedido. Pero esas virtudes y esos dones hay que utilizarlos para bien y no para mal. Utilizar para bien tu inteligencia, utilizar para bien tus sentimientos, utilizar para bien tus palabras, tu lengua, utilizar para bien tus manos, utilizar para bien nuestros sentidos, nuestra voluntad. Pero Judas, como nos damos cuenta en este texto bíblico, utiliza su voluntad y sus dones para obrar mal, para confabular contra Jesús, contra su maestro, contra aquel que le había elegido, contra aquel que le había confiado. Jesús le había confiado la economía del grupo. Él era el de la bolsa, como lo dice el Evangelio según San Juan. Por lo tanto, Jesús le había dado su confianza.
No te extrañes si en algún momento tus amigos cercanos o aquellos a quienes les das tu confianza te traicionan, te critican, detrás de ti pues dicen otras cosas, aquellos que no tienen lealtad. Y cómo duele y es bien difícil reconocer que aquellas personas cercanas a las que quiero, a las que les he dado mi confianza, puedan hacer eso. Pero pasó con Jesús, le pasó con uno de sus 12 elegidos, con Judas Iscariote. ¿Cuántos Judas existen el día de hoy? ¿O cuántas veces tú mismo como persona has traicionado la lealtad de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de los hermanos de la iglesia, de tus propios amigos o de una persona que ha confiado en ti? Ojalá que no haya pasado nunca eso. Por eso es necesario pedir perdón a Dios y pedirle perdón a aquellos a quienes hemos ofendido, si en todo caso lo hemos hecho. Hoy también Judas traiciona a Jesús y lo vende y busca la oportunidad para entregarlo, dice el texto bíblico. Llama la atención porque ¿cuántas veces podemos hacerlo lo de Judas? Traicionar al Señor, y lo traicionamos con nuestros pecados, lo traicionamos con nuestra manera de proceder, lo traicionamos con nuestra manera de obrar. Y por eso hoy le pedimos a nuestro Señor que nos ayude a no traicionarlo, así como se oye, ¿verdad? Que el Señor nos ayude entonces a darnos cuenta qué tipo de traiciones podemos tener en nuestra vida, qué tipos de traición podemos obrar en contra de Él. Sí, muchas veces podemos traicionar a Jesús con las infidelidades, en este caso los que están casados. Infidelidad en el matrimonio, una manera de traicionar a Jesús, y de esto hablaba en la homilía el día de anoche, las traiciones de Judas. Yo me puedo convertir en Judas y en esta Semana Santa darme cuenta de que eso podría ser, claro que sí. Y entonces nos damos cuenta también. Puedo traicionar al maestro hablando mal del prójimo. Puedo traicionar a Jesús también traicionando a mis hermanos de iglesia, a mi comunidad, traicionando mi fe porque me he cambiado o porque tengo dudas, sin darme cuenta que Jesús ha instituido la iglesia. Jesús inició con la iglesia. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular. Una sola iglesia, en Pedro. ¿Y quién es el sucesor de Pedro? El Papa. Y por eso, ¿será que estás traicionando a Jesús como Judas? ¿No estarás traicionando tu fe? Con dudas, con resentimientos. ¿Estás traicionando a Jesús cuando hablas mal de tu iglesia, cuando hablas mal de tu comunidad, de tus hermanos de comunidad, de grupo, de pastoral, o incluso cuando hablas mal de tu párroco? ¿Acaso no estás traicionando a Jesús como Judas cuando en algún momento pues cometes actos impuros, cuando lo traicionas en la castidad, cuando traicionas o traicionamos a nuestro Señor con pensamientos y deseos lujuriosos? Claro que lo estamos traicionando. No estamos traicionando al Señor, y esto lo decía anoche en la homilía de la Santa Eucaristía, cuando recurrimos a lugares que están alejados de Él y que pertenecen a Satanás, ¿sí? Por ejemplo, a centros espiritistas, brujería, hechicería, macumbas, todo esto que contamina el alma, ¿sí? O creer en las cartas, en el tarot, en el horóscopo, en la lectura de las manos, o personas que practican el yoga. Hablábamos con una persona que escucha este audio y que me hablaba precisamente de amigas que practican el yoga y no les da igual, porque muchas veces piensan que no, que eso no es malo, simplemente hacer un ejercicio, sin darse cuenta que de fondo muchas cosas de estas tienen que ver pues con una conexión espiritual, pero no con Jesús, sino con el mal. Hay que tener cuidado, eso contamina. Así es. Y pensamos y creemos que no estamos ofendiendo a Dios, que no estamos haciendo nada malo. El príncipe de este mundo es el padre del engaño y de la mentira y nos va engañando. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Hoy, qué importante es darnos cuenta si estamos traicionando también a Jesús. Cuando se me da un trabajo, un encargo en una empresa, en el Estado,
en la municipalidad, en cualquier circunscripción, o en la misma iglesia, o en cualquier lugar. Y yo me aprovecho y empiezo a hacer injusticias, empiezo a robar, empiezo a generar corrupción. Bueno, eso también es ser un Judas al día de hoy, traicionar a Jesús. Por eso hoy te invito para que te des cuenta cómo estás viviendo, para que te des cuenta si estás obrando correctamente. Si tu conciencia te dice que realmente estás haciendo las cosas mal, ¿por qué lo sigues haciendo? Hoy la invitación de Jesús es a la conversión. Y a eso invitó a Judas, y a eso invitó a Pedro, y a eso invita a todos los que nos equivocamos, a la conversión. Recurre a la confesión, limpia tu alma, regresa a Jesús, busca la oración, los sacramentos, y yo sé que tu vida va a cambiar. Y si en algún momento pues tú sabes que estás poniéndole ganas a tu vida y no te identificas realmente con traicionar a nuestro Señor como Judas, bueno, pero al menos lo hemos traicionado con nuestros pecados, leves o mortales, pero lo hemos hecho de alguna forma. Por eso hoy le pedimos a Jesús que nos perdone y que nos ayude a buscarlo siempre, a anunciarlo al prójimo y sobre todo a amar con un sincero corazón. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Te invito para que en estos días santos vayas a la Santa Eucaristía, hagas más oración y reflexiones sobre la pasión, muerte, sepultura y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio, que Dios te bendiga y hasta mañana.